Aquí estamos con perspectivas como siempre. Nuestros entrevistados de hoy son la profesora Guillermina Fiorda, directora del Instituto de Educación Técnica número 143, y Marcelo Di Carlo, historiador local. Mientras vamos rumbo a las decisivas elecciones de octubre y noviembre, acontecimientos de diversa importancia se tienden frente a nosotros como los resultados del Congreso de Turismo, dados a conocer y que darán, como se ha dicho, para fundamentar políticas públicas que impulsen el crecimiento de San Antonio de Areco. Tremendo acontecimiento para nuestra autovaloración como ciudad. El modelo de salud de San Antonio de Areco ha sido reconocido a nivel mundial. El modelo de abordaje integral del COVID-19 llevado a cabo por nuestro municipio fue distinguido con 2 premios Stevie International Business. Es un programa de premios mundial que reconoce los logros en cualquier faceta del ámbito laboral. Es un orgullo que nuestra ciudad haya sido seleccionada entre más de 60 países y más de 3.700 postulaciones. La escuela número 12 cumplió 100 años. Fue un gran festejo. Leemos de la crónica difundida por los medios que exalumnos, directoras, maestras, autoridades provinciales y locales, todos estuvieron presentes el pasado viernes para celebrar los 100 años de la escuela número 12 Ricardo Guiraldes, ubicada en el paraje El Tropezón, muy cerca del límite con Varadero. Este 17 de septiembre recién pasado, un último encuentro del ciclo de este año de películas, la serie de películas, un espectáculo que nos permitió recorrer las mejores canciones de películas de todos los tiempos, combinando imágenes de escenas inolvidables junto a la increíble voz de la talentosa Gachi Leibovich, cantante, compositora y maestra de canto, quien contribuyó a formar las voces de Mercedes Sosa, Julia Senko, Rubén Rada, Alejandro Lerner, entre otros. En esta emotiva noche en el Salón Guerrico, Gachi nos hechizó, dice la crónica, con la magia de su canto y su cautivante estilo interpretativo. Otro tema, Expo ESI distrital. El objetivo principal de estas exposiciones es brindar información y promover la educación sexual integral entre los adolescentes. Los docentes actúan como facilitadores orientando y supervisando el proceso, pero son los propios alumnos quienes toman la voz y comparten sus conocimientos y experiencias durante la exposición, en que se abordan diferentes temas relacionados con la sexualidad y se organiza una serie de charlas y talleres en los que se discuten aspectos como la diversidad sexual, el consentimiento, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Cada escuela secundaria y de nivel superior participante aporta su enfoque y metodología para abordar la ESI, Educación Sexual Integral. Bueno, otro tema. El ministro del Interior, Guado de Pedro, en nuestra ciudad. En la mañana del lunes 18, el ministro del Interior, Guado de Pedro, se reunió con el bloque de concejales de su partido. Luego se reunió con el actual intendente Francisco Rato y con el senador provincial Paco Durañón. En la reunión celebrada en la municipalidad se presentaron los distintos proyectos de obras de ampliación y mejora de calidad de vida en el municipio. El ministro destacó que valora mucho cuando en una ciudad toda la dirigencia pelea para conseguir recursos para todos y que en ese sentido el gobierno nacional apoya permanentemente a las gestiones más allá de todo color político. El ministro, por su parte, confirmó que durante esta semana se confirmará la autorización del crédito de 50 millones de pesos destinado a la ampliación del área crítica del Hospital Zerboni y la confirmación de los 115 millones de pesos destinados al sistema de recolección de residuos, el cual comprende la compra de un camión compactador, una retropala y 200 contenedores. El ministro aseguró que los fondos ya los tiene el municipio. Dicho esto, vamos adelante con el programa. Tengo el gusto de tener a la directora del Instituto de Educación Técnica número 143 de San Antonio de Areco, Guillermina Fiorda, la profesora Guillermina Fiorda. Bueno, muchas gracias, Armando. Profesora, ¿qué clase das vos? Yo en realidad en este momento no estoy dictando clases, No. Estoy en la dirección únicamente
Pero bueno, cuando inicié en el instituto sí tenía algunas cátedras más relacionadas con psicología, que es mi formación. Ajá. Pero bueno, después el tiempo fue haciendo que estuviese en la secretaría y ahora hace ya unos cuantos años en la dirección. Contame del instituto. Eh, ¿Cuántos alumnos? ¿Qué carreras? Mira, nosotros en este momento tenemos dictando 8 carreras funcionando en el instituto y cerca de 300 alumnos cursando las distintas carreras. Tenemos la carrera de Administración de Empresas, Recursos Humanos, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Psicopedagogía, Trabajo Social, Comercio Exterior y Turismo. Esas son las que están funcionando en este momento. Y bueno, ya estamos en vistas y proyectando lo que va a ser Carreras 2024, que es un trabajo que se viene haciendo desde antes del receso escolar, bueno, haciendo las consultas que se necesitan hacer, intercambiando con distintos sectores y con distintas mesas de participación para ver cuáles son las carreras que se necesitan o que podemos ofrecer dentro de lo que está en las posibilidades de educación superior. Así que bueno, tenemos que terminar este trabajo ya para octubre, cosa de que mitad de octubre, fines o principios de noviembre estemos dando a conocer lo que va a ser la propuesta 2024. Turismo. Turismo. Estuvieron presentes en el Congreso de Turismo. Sí, los En alumnos estuvieron junto con una docente, que es la docente de práctica, presentes en el Congreso. ¿Quién es la docente de práctica de turismo? Mara Montes, Mara Montes, sí, sí. que bueno, que por una invitación del municipio y además por un interés, ¿no?, particular, ¿no?, que era un hecho importante para San Antonio de Areco, teniendo la carrera y además el Congreso en Areco, pudieron participar. Sí, 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 se han dado a conocer las conclusiones que son muy interesantes. Sí, de hecho, en esa misma línea, ¿no?, nosotros estamos pensando, ¿no?, en darle continuidad al área del turismo, la gastronomía y la hotelería, que son carreras que venimos trabajando, y posiblemente una de las carreras para el 2024 sea hotelería, ¿no? ¿Gastronomía hacen? Gastronomía tuvimos la carrera hasta el año anterior, siempre generamos carreras que después se corten por un tiempo para generar nuevos profesionales y otras áreas, que sí, que tuvimos muchos profesionales que se recibieron de servicios gastronómicos. Ajá. Y con esta idea, ¿no?, que yo te digo, de generar en las familias de carreras y ver cuál es el perfil de San Antonio de Areco, ahora estamos pensando en la carrera de hotelería, ¿no?, en vistas del crecimiento del sector hotelero y la cantidad de camas habilitadas que tiene San Antonio de Areco y el proceso que hay de habilitación de nuevas. Es una carrera que me parece que va a aportar a la formación de profesionales nuevos en el sector hotelero. Los profesionales del sector hotelero son porque claro, uno piensa en un hotel, ¿no? Sí. Y hay desde el recepcionista, pasando por todo el personal de mantenimiento del hotel en condiciones, hasta la atención de distintos tipos a los huéspedes del hotel. Tal cual. Sí, y pensá, en lo que vos decís y además en la administración, en un montón de áreas que desde el instituto se pueden dar cobertura con profesionales que ya tenemos, que van a egresar, y con nuevos que van a ser específicos del sector. Con lo cual... Por ejemplo, ahora me salta la cabeza, porque el pueblo es una bomba permanentemente en actividad en muchos sentidos. El pueblo es dinámico, Areco, sí, ¿no? Pero me hace esto recordar imágenes del hotel o de los hospedajes que han armado los Martinovic. Tal cual. En esa idea, y con el crecimiento de los que ya existen, pensamos en esto, ¿no?, en formar recurso humano capacitado que van a necesitar y casi que ya, porque la inauguración de este hotel que vos hablás es un hecho a concretarse
no muy a largo plazo, o sea, en el corto plazo va a estar funcionando y de hecho ya están en búsqueda de profesionales. Bueno, se nos viene el verano. Claro. Bueno, el turismo es todo el año, ¿no? Sí, sí, o sea, en ese sentido es cuando uno todo el tiempo está buscando del sector socioproductivo tomar cuáles son las necesidades y poder dar respuesta. Por supuesto que no siempre se puede dar respuesta a todas las necesidades, pero bueno, eso es lo que intentamos desde el instituto. Por eso la importancia, ¿no?, de reunirse con la Cámara de Comercio, con el sector, con distintas áreas para, digo, la Secretaría de Producción, para saber cuáles son las necesidades reales de las que podemos dar respuestas en capacitación. Sí, me decís vos que tienen varios cientos de alumnos, ¿no? Sí, la verdad es que los últimos 5 años, te diría, fue un crecimiento bastante importante del instituto. Nosotros recibimos casi un 40% de alumnos que provienen de otras localidades. ¿Y que viajan? Sí, mayoritariamente de Capitán Sarmiento y de San Andrés de Giles. También tenemos del área, digamos, nuestras localidades, por supuesto, Dugan, Villalía y cerca Solís, digo que pertenece a Giles, pero que... Vague que está ahí nomás. Claro, tenemos un alto porcentaje de alumnos que viajan y este año nosotros incorporamos algo que se llama la cursada mediada por la tecnología, donde se reduce la carga horaria del alumno para cursar, no así los contenidos, pero pueden la última hora cursarla de alguna forma virtual, ¿sí?, para que puedan usar el transporte público para regresar tanto a las localidades vecinas como a otros distritos. ¿Cómo es virtual? ¿Por Zoom? En realidad es una hora que es mediada por la tecnología, que no es sincrónica, sino tiene que ver con el envío de material para lectura, para realizar trabajos domiciliarios, para trabajar, hacer entregas. Entonces, un porcentaje de la carga horaria se trabaja desde la virtualidad. Eso nos permitió tener mayor cantidad de alumnos y mayor presencialidad para los alumnos, porque bueno, nuestro horario es de 19:30 a 23:40. Digámosle a la gente que está en la manzana del Colegio Nacional. Por supuesto, en la manzana del Colegio Nacional, en la parte alta, nosotros tenemos entrada por Alberdi, pero sí compartimos edificio con la secundaria 1, ex Colegio Nacional, y con el Colegio Manuel Belgrano. Ese edificio es compartido en 3 instituciones en distintos turnos. Hoy hablábamos de temas relacionados y nos acordamos, bueno, de Tito Domínguez tuvo que ver con esto, ¿no? Sí, y con cuántos otros, ¿no?, edificios de alrededores de esa manzana y otras instituciones educativas que, bueno, que hoy generan lo que es la manzana educativa de San Antonio de Areco. No me salía el nombre, me lo recordó Marcelo Di Carlo, que estuvo conversando conmigo en este mismo programa que va a ser visto, viéndote a vos ya en distintas notas. Pero se acordó del título, Un hombre nuevo, una nueva educación. Sí, cuánto de educación, ¿no?, se apostó en ese momento y que hoy se ven los Desde frutos. los jardines de infantes. Jardines de infantes, maternales, Claro, centros de educación física. La universidad la vino a traer, qué sé yo, la provincia. Sí, que también sumamente importante. De hecho, hoy nosotros tenemos articulación con la universidad y egresados. Sí, la ha traído, bueno, esta universidad la promovió Paco Durañón. Sí, sí, y qué importancia no tuvo para Areco y para la región. Yo te decía, hoy egresados del instituto pueden terminar su ciclo de complementación y las licenciaturas en la UNSADA. De hecho, hace muy poquito se recibieron 10 alumnas de licenciadas en administración, que 10 eran egresadas del instituto. ¿Salían del instituto con qué nivel? Con el título de técnico superior en administración, de pymes o administración de recursos humanos, y pudieron hacer y terminar su licenciatura en la UNSADA. Así como también... Ahora son licenciados. Exacto.
La licenciatura es nivel universitario. Exacto, sí, sí. Y después, bueno, hay eventualmente doctorado y todo eso. Sí, digo, esa es como la formación de grado que podemos dar en articulación dos instituciones en San Antonio de Areco. De la misma forma que la carrera de seguridad e higiene, que los alumnos terminan con la tecnicatura y pueden hacer la licenciatura o el ciclo de complementación en la UNSADA. Me decías vos que tenemos egresados del instituto ¿desde qué años? Y el instituto hace 32 años que funciona. 1991 fue la creación, o sea que imagínate que hay muchos egresados en 32 años y por suerte uno cuando transita los diferentes lugares de San Antonio de Areco se va encontrando con un montón de gente que en aplica su conocimiento. Que está ubicada en el lugar donde se formó, digo, en el área donde se formó, que eso es súper importante, porque digo, cuando uno elige una carrera también tiene que ver qué empleabilidad futura tiene que tener esa carrera para que el egresado, o sea, para que la persona que se anota tenga de alguna forma, no la certeza, pero sí la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, que creo que es lo que hoy por hoy también nosotros tenemos que pensar. Casi todos han logrado conseguir ingresos sí. aplicando sus conocimientos en distintos lugares. Sí, sí. Y de alguna forma también el instituto se ha convertido, ¿no?, en una especie de lugar donde muchos acuden para solicitar profesionales. Digo, empresas, organismos, el mismo municipio, diferentes lugares. ¿El municipio? Claro, a partir de saber que hay egresados, que hay perfiles que son sumamente interesantes como para estar en distintos lugares, han quedado empleados en muchos espacios de San Antonio de Areco. Eso también lo hace que, ¿no?, nosotros trabajamos con prácticas profesionalizantes, que son espacios donde el alumno desempeña lo que va a ser su futuro rol profesional en un organismo que esté absolutamente vinculado con su profesión. Entonces hacen su práctica en, por ejemplo, los alumnos de administración, en el área de administración, en empresas privadas o en organismos estatales. Y a partir de ahí son recibidos de buen grado. Sí, sí, absolutamente. Hoy nosotros tenemos, en este momento, iniciamos las prácticas en agosto, fines de agosto, 200 alumnos que están haciendo sus prácticas en distintos lugares, desde organismos públicos, privados, instituciones educativas, también públicas y privadas. Sí, son muchos alumnos, entonces nosotros agradecemos profundamente la recepción que tienen las distintas empresas y organismos de los alumnos, porque no dejan de ser estudiantes que están también aprendiendo, digo, no van como profesionales. Y muchas veces eso genera la posibilidad después de que les digan, bueno, nos resultó interesante el perfil, podés quedarte, y sean empleados en el mismo lugar. La provincia tiene este tipo y otros de educación. Hay un sector a donde se remiten ustedes cuando hay inspectores. Claro, sí, nosotros de la misma forma que el hay resto... una dirección provincial de educación técnica. Hay una dirección provincial de educación técnica superior. Ajá. ¿Sí? Que también de la misma forma que el resto de los niveles y modalidades tenemos las mismas vías jerárquicas que el sistema educativo, con nuestros inspectores, con nuestros jefes distritales y... ¿Hay jubilados ya de la educación técnica? Sí, ¿sabes que sí? Sí, que muchos han vuelto a educación superior aún jubilados, ¿sí? Cumpliendo ya su jubilación, después ingresan nuevamente, por ahí eligen, ¿no?, solo quedarse en educación superior, que es un ámbito por ahí donde uno puede desarrollarse, ¿no?, con su experiencia laboral y demás. ¿Qué sería educación superior? El instituto, claro, sí. Digo, profesionales que se han desempeñado en otros niveles de educación, que se jubilan y que en el instituto continúan porque les resulta... Dictando clases. Sí. Como nosotros las materias se concursan año a año, pueden volver a concursar. ¿Algunas materias?
Algunas materias, mirá, si te nombro, en términos generales tenemos cerca de 350 materias que se dictan porque cada carrera tiene un promedio de 8 a 10 materias anuales por año. O sea que si es un abanico súper amplio, desde la psicopedagogía hasta la higiene y seguridad de trabajo, trabajo social, turismo, tenés, o sea, nosotros necesitamos muchos profesionales y muchos profesionales específicos, porque a medida que va creciendo la carrera es mayor especificidad la que se necesita. Entonces hay muchos docentes. En este momento somos cerca de 50 docentes trabajando en el instituto. ¿Y vos has dictado psicología? Sí, cuando yo me inicié en el instituto dictaba psicología laboral en la carrera de analista de gestión de recursos humanos. Y bueno, después fui incorporando... ¿Qué vendría a hacer? No, a ver, ¿cómo se aplica la psicología a lo laboral? Bueno, en realidad es súper importante, desde la selección de personal, por ejemplo, el reclutamiento de empleados, la capacitación, y todo lo que tiene que ver con la vinculación, la grupalidad y todo lo que tenga que ver con el clima institucional. Desde ese lugar el psicólogo puede aportar a lo laboral y muchísimo, hoy más que nunca. Clima, ámbito, situación de gratuidad o entusiasmo durante el tiempo de trabajo. Por ejemplo. Y el psicólogo aporta a eso. Sí, sí. Formación. A la formación, a la capacitación, ¿Cómo reaccionar frente a dificultades? Por ejemplo, con algunas estrategias o técnicas relacionadas con cómo resolver situaciones en distintos ámbitos de la empresa o de la institución donde uno esté desempeñándose. Así que es súper importante. Por eso te digo, hay muchísimos profesionales que hoy trabajan en el instituto en diferentes áreas y la verdad es que, nada, gratamente todos los años tenemos que incorporar docentes porque se renuevan las carreras, porque hay otras necesidades, así que... Bueno, en la vida hay que tener como ideal ser fuerte, constante y valiente. Sí, y yo creo que los que Esa estamos... es letra de un himno. Los que estamos Fuerte, adentro de la constante y educación valiente. pública sabemos... No lo inventé yo, No. es letra de un himno. Sabemos de eso, de la constancia que hay que tener y de la fortaleza para seguir trabajando por justamente esto, las Para carreras. reaccionar en situaciones críticas, por ejemplo, gente sacada por la atención en un establecimiento de cualquier naturaleza, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lograr poner las cosas en calma y entrar en un clima de reflexión, volver sobre el tema y, bueno, y reparar el eventual problema que se haya creado por choque de personalidad, digámosle así? Sí, bueno, eso digo, en términos generales, en cualquier lugar donde haya más de una o dos personas trabajando, digo, eso es un tema a tener presente, digo, la forma de vincularnos y de estar con otros, sobre todo en educación, es súper importante. Así que bueno, en ese camino estamos andando en el instituto. ¿Hay muchos institutos En nuestra región, que es la región 13, a la que pertenecemos educativamente, tenemos un instituto en cada distrito, excepto Pergamino, que tiene 3 institutos. ¿Y eso significa cuántos? Nosotros tenemos región Carmen de Areco, Colón, Rojas, Salto, Pergamino y San Antonio de Areco. Ahí hay como 10. Así que tenemos 8 institutos, porque 8. Pergamino tiene 3, que es el distrito de nuestra región más grande, y hay institutos que son de formación docente, hay institutos que son de formación técnica puros, y hay institutos que son mixtos, que dictan
ambos tipos de formación, tanto docente como y con la dirección técnica. de la provincia tienen contacto a través de inspectores, Claro. que vienen a eso, a inspeccionar cómo anda la aplicación de las políticas que son la base. Claro, sí, acompañar toda la gestión que uno que lleva adelante en el instituto. Digo, los inspectores hoy por hoy tienen un rol de acompañamiento, de empezar a marcar caminos, lineamientos que, bueno, que uno lleva adelante después y que como director uno transmite a sus docentes para que... ¿Estamos en qué etapa del año? ¿Mitad de año? Sí, yo te digo que en superior ya casi estamos transitando el último tramo, porque nosotros terminamos nuestra cursada los últimos días de noviembre. Ajá. Por eso yo te decía, ya en vistas de planificar el 2024 también. Los interesados vienen al instituto y se conectan con quién para informarse. En el instituto estamos todos los días desde las 7:30 de la tarde a las 23:40. Pueden acercarse para tener cualquier tipo de información de carreras nuevas, planes de estudios. Nuestras redes también, funcionamos mucho con la consulta por redes, porque bueno, hoy me parece que es una forma de llegar más fácil y de que la persona no tenga que acercarse directamente al instituto para preguntar sobre una carrera y el plan de estudio, se le puede enviar perfectamente. Por supuesto que el que se acerca también es atendido, digo, no hay ningún impedimento, de hecho recibimos muchas consultas virtuales y presenciales. Y de hecho en este momento estamos haciendo una consulta sobre las carreras 2024 porque nos interesa mucho saber cuál es la opinión de todos con respecto a las carreras y sobre eso nosotros también en algún punto tomamos las decisiones de lo que van a ser la oferta educativa del año próximo. El alumno promedio es gente está en sus 20 años. Mira, el último tiempo tenemos, nosotros nuestra matrícula es muy heterogénea y muy amplia, digo, tenemos alumnos que recién salen de secundaria. Sí. Y alumnos que han hecho hasta otra formación en otro lugar y que vuelven al instituto a hacer una formación, o alumnos que a lo mejor por algo han postergado una carrera y después tienen el tiempo o los recursos o los medios disponibles ahora y lo pueden hacer. Sé que hay alumnos desde 18 años hasta lo que 60. Quieras imaginarte, sí. Y en las aulas esa heterogeneidad de alguna forma fortalece el aula porque bueno, hay alumnos que tienen experiencia laboral, entonces pueden aportar desde esa experiencia. Los que recién salen del secundario a veces aportan esa frescura que traen los jóvenes y que permiten, ¿no? Tener otra dinámica en el aula, así que hay variedad de edades y eso me parece que lo convierte en interesante también todas las clases. Así que no, yo creo que no hay edad para decidirse a estudiar y todos son bienvenidos. Ya te digo, con esta posibilidad de reducción de carga horaria y de la cursada nocturna, digo, a uno le permite estar trabajando, llevar adelante sus tareas y empezar a estudiar a partir de las 19:30 horas, que es un horario que uno puede fácilmente llegar. ¿Qué le diríamos a los que escuchen esta conversación y digan, por ahí, que se acerquen y consulten? Que se acerquen, que consulten, que están nuestras redes disponibles para cualquier tipo de consulta, que respondemos a la brevedad posible. Y que me parece que es una oportunidad hoy. El instituto te permite generar una carrera en 3 años o en 4. Alumnos que salen del secundario a los 18 años, a los 21 o 22 años están recibidos, con lo cual recién empieza su vida. Entonces digo, tener una profesión a los 21 años me parece una oportunidad muy cerca de tu casa, sin necesidad de tener que
trasladarte a otra localidad. ¿Muchos terminan y completan en la USADA? Sí, muchos, ya te digo, tenemos muchos egresados de las licenciaturas que han decidido hacer su ciclo de formación y muchos alumnos que hacen una carrera y apuestan a una segunda carrera. Por esto de tener 3 años de duración, lo viven como una carrera que en 6 años pueden realizar 2 títulos. Perfecto. Y eso les amplía muchísimo después el mercado laboral. Muchísimas gracias, directora. No, gracias a vos por el espacio y por siempre tenernos en cuenta. No, maravilla. Sí. Además, los hechos, tal como vos me lo corroborás, han demostrado que pasar por allí significa afirmarse en la vida productiva y en la vida de generar recursos para la familia, sí, trabajando. Sí, seguro. Para el trabajo. Muchas gracias. No, a vos. Acá estamos, tal como había anunciado, con Marcelo Di Carlo, historiador de San Antonio de Areco. Muchas gracias, Marcelo. No, es un gusto, como siempre, conversar. Vio que vengo seguido, Sí. pero es un gusto conversar con usted. Bueno, pero lo de seguido es porque yo te persigo a está raíz de que la historia todo es historia, dijo Félix Luna. Sí, señor, un gran historiador que ha hecho escuela. ¿Sí? Vecino de la zona. Sí. De Capilla del Señor. De Capilla del Señor. Sí, Armando, como usted bien dice. Digamos, yo en mi caso vendría a ser, sin querer compararme con Félix Luna ni mucho menos, un aficionado por la historia. Pero es eso, la afición por la historia es la búsqueda de rastros y convertir los rastros en huellas perennes, en hojas de papel que quedan para el futuro. Esto desde el comienzo de los siglos, desde los historiadores, desde que el hombre primero señas, después hablar, después todo lo demás. Y tiene razón, es una muy buena definición. Porque, ¿sabe cómo arranqué yo con todo esto? Para mejorar y reforzar mis comentarios en los medios de comunicación donde trabajo. Claro. Para hacer un análisis de la actualidad. Como periodista. Como periodista. Pero me encontraba de que a ciencia cierta yo no sabía y que a los dirigentes políticos que encontraba no tenían con precisión qué intendente de San Antonio de Areco había gobernado en determinado periodo. Claro. Y no le estoy hablando de los del siglo XIX, sino los que eran más cercanos. Sí. Década del 50, década del 60. Sí. Y entonces me nació la inquietud, digo yo, ¿cómo puede ser que no sepamos? No digo que no sepan, que no sepamos, me incluía, quiénes gobernaron San Antonio de Areco, más o menos de manera ordenada, yo tener ese conocimiento de manera ordenada. Y así fue que empecé a buscar. Y vio que una cosa trae la otra, también es un dicho popular, vio que uno a veces buscando alguna cosa encuentra otras que tienen que ver, y ahí fue derivando, poder armar. A mí me gusta la historia por línea de tiempo, o sea, seguir una línea de tiempo, porque eso permite darle un contexto a acontecimientos que parecen aislados y relacionarlos uno con otro. Y ahí fui cayendo en la cuenta que había un quiebre muy importante en el año 1918, que fue cuando en la provincia de Buenos Aires por primera vez se eligió intendente bajo la ley Sáenz Peña. Si bien la ley Sáenz Peña es anterior, de 1912, e Hipólito Yrigoyen fue electo presidente en 1916 por esa ley, en la provincia de Buenos Aires recién se empezó a aplicar en 1918. Que resultó electo Fernando Speroni, de la Unión Cívica Radical. Digo yo, ahí hay un corte para arrancar, porque el cambio en la organización legal para las elecciones permitió abrir una nueva era, particularmente, que es lo que uno está estudiando, San Antonio de Areco. Y entonces mi inquietud fue analizar el siglo XX, que de alguna manera nos ha tenido, también a usted, Armando, principalmente, que es algunos años mayor que yo,
Dicen que el periodismo es la primera versión de la historia, porque es quien cuenta los hechos en ese momento, y como usted arrancó diciendo, después van quedando en el papel. Nosotros hemos sido testigos y narradores en vivo de ese siglo XX, pero que también con el transcurso de los años va quedando atrás en el tiempo, porque la muchachada más joven que se empieza a interesar por la cosa pública no tiene más que algún vago recuerdo o que alguna vaga mención de quién fue Tito Domínguez o de quién fue Beto Sorchili, nombres que a nosotros, Armando, nos suenan sumamente familiares, que han formado parte de nuestras vidas. Sí. Entonces, a partir de esa inquietud fue que comencé un trabajo que podríamos llamar de investigación, con una gran predisposición de la Biblioteca Belgrano, que me permitió acceder a su archivo de periódicos, de diarios, a otras documentaciones que la biblioteca tiene. También pude acceder a material de personas particulares que se fueron enterando que yo andaba en esto a través de la radio o a través de comentarios, que me fueron cediendo lo que tenían, fotografías, recortes, papeles, comentarios, digamos, rescatar un poco también la tradición oral. Llevo más o menos en este asunto desde finales de 2015, 8 años que llevo trabajando en esto. Que le vuelvo a contar que nació como una inquietud para que yo pudiera fundamentar mejor mis comentarios de actualidad, en la radio donde trabajo o en los medios donde escribo, que eso, porque para mí es necesario entender el presente a la luz de la historia. Y también la historia nos permite un poco, veo como el eximio jugador de truco que agarra el naipe y va relojeando la pinta que tiene. Bueno, nos permite orejear la baraja del futuro también, la historia. Y ahí uno se va encontrando cómo se fueron dando distintos pasos muy lentos, con avances y con retrocesos, como si fueran capas que se van superponiendo a lo largo de, no sé, 70, 80 años, para llegar al presente como es hoy. Es una construcción, digamos, ¿no? Una construcción colectiva de acuerdo a una orientación que se le fue dando desde el poder político al presente que vivimos hoy. Entonces, ¿qué facetas uno estudia? Yo les dije a partir de la línea de tiempo, de primero saber qué intendente gobernó de tal año a tal año, a qué partido representaban, eso vincularlo con lo que pasaba en la provincia y en la nación. Eso permite también ir estableciendo continuidades y rupturas, o sea, fijando ciclos muy claros, o sea, periodos que empiezan y que terminan. Pero luego de esa información tan básica, eso permite ver también cómo fue marchando la sociedad. Y algunos ejes que a mí me gusta, centrales, tomar, cómo fue el desarrollo del turismo, cómo fue el desarrollo de la fiesta de la tradición, cómo fue la planificación urbana, cómo bueno, se organizaron, avanzaron o retrocedieron las distintas fuerzas políticas, digamos, los partidos políticos entendidos como agrupamiento de personas bastante de manera orgánica que representan una idea en común. Cómo fue evolucionando la educación a través de lo más simple, las escuelas que se fueron abriendo, las propuestas. Tito Domínguez ahí. Sí, y mucho antes el radicalismo. Pero estoy hablando de jardines de infantes y todo. Claro, el radicalismo de la década del 20 del siglo pasado, hace 100 años atrás. Mire, el año que viene, en el 24, se cumplen 100 años de la Escuela 13 de Villalía. Sí. Fíjese. Por ejemplo, en la década del 20 estaba la Escuela Normal Juan Hipólito Vieites, que era como una especie de secundario, que tenían que ir a rendir los exámenes a pergamino y había 40 alumnos. Digo, y entonces uno va viendo que, inclusive usted trajo el nombre de Tito Domínguez,
¿por qué Tito pensaba como que pensaba con respecto a la educación? Que le agregó su propia impronta, pero eso ya venía de lejos. San Antonio de Areco tiene una historia de impulso particular que lo diferencia de otras ciudades cercanas sobre la educación. Y bueno, y así fuimos llegando, digamos, también va apareciendo de la forma en que la gente se fue asociando para lograr objetivos comunes. Ejemplos, cooperativas. San Antonio de Areco está distinguido por tener muchas cooperativas a lo largo del tiempo. Sindicatos, no es lo mismo un sindicato que una cooperativa, pero sí que son formas de asociarse para lograr un objetivo común. Clubes sociales. Los clubes y también las asociaciones de amigos. En la década del 50 aparece Asociación de Amigos de la Calle Alsina, un poquito más adelante Asociación de Amigos de la Calle Arellano, Asociación de Amigos del Museo Gauchesco y Parque Criollo Ricardo Guiraldes. Digo yo como para encontrar maneras, digamos, hablamos de la cooperativa, no sé, cooperativa agropecuaria, cooperativa de consumo, cooperativa popular de luz y fuerza, que fue anterior a estas, claro, electricidad que fue anterior a estas que nombré, cooperativa Puro, de productores unidos de Ruta 8 que llegaron a tener en la década del 60 lo que nosotros conocimos como la fábrica de leche. Sí. También uno puede encontrar un desarrollo industrial. ¿Cuál es la matriz, cómo se fue conformando la matriz económica e industrial de San Antonio de Areco? Bueno, todo eso es lo que uno trata de ir investigando, de ir sistematizando, de ir escribiendo y de ir difundiendo. Una novedad para algunas personas, ya se ha difundido, es que la USADA te ha invitado a... Sí, con mucho bueno, gusto. La USADA, estamos hablando de educación, la USADA es un gran avance. Claro, casi la coronación de un largo proceso histórico de, no sé, 150 años de educación en San Antonio de Areco. Es la coronación, la cúspide, digamos. Sí, tengo el gusto de hacer un taller, de compartir un taller o curso de historia de San Antonio de Areco del siglo XX, los jueves a las 6 de la tarde. ¿Desde cuándo empieza? Y arrancamos en abril, hicimos toda una primera parte en el primer cuatrimestre y ahora ya estamos desde agosto hasta noviembre, vamos a estar todos los jueves a las 6 de la tarde con lo que vendría a ser el segundo cuatrimestre. Es abierto, cualquier persona puede ir, que tenga más de 55 años, o si es docente, por ejemplo, que tenga más de 50 y esté jubilado. Porque es un programa que se llama PECAN, Cleo, que tiene la universidad para adultos mayores, que son una serie de talleres. Me parece que son 8 en total, y nosotros tenemos el de historia local del siglo XX, con una dinámica muy linda, porque bueno, la universidad tiene todos los elementos para facilitar el trabajo. Tiene pantalla gigante con proyector. Y ahora tenemos el salón de uso múltiple. Claro, sería lindo ahí dar una charla ahí algún día. Bueno, y entonces ahí publicamos fotografías y vamos discutiendo, uno plantea los temas y vamos discutiendo, conversando, compartiendo con los asistentes, que son alrededor de 30, 25, 26 fijos. Son los tujos. Sí, vendría a ser la matrícula. Sí, y que bueno, ahí van proponiendo también temas, van contando sus experiencias, van contando sus recuerdos, van aportando material. Así que vamos como haciendo, porque también la historia es una construcción colectiva, que se va haciendo con el aporte de todos. Y salen encuentros muy lindos. Sí, a ver si nos conocían. Es una construcción colectiva. Y vale pensar lo que empleo como término, son actores los protagonistas de la historia. Totalmente. Actúan, son sus actos los que generan. Porque todos los que van ahí, miren, una de las asistentes es Cristina, la hija de Luis Rossi, el propietario original del frigorífico. Sí. Y bueno, cuando llegamos a la etapa del frigorífico,
Cristina contó que había arrancado con su abuelo, cómo siguió con su padre, cómo compraron en San Antonio de Areco, Sí. cómo era la avenida ¿De Huiraldes. qué año estamos hablando? Estamos hablando mediados de la década del 50, del siglo XX. Bueno, contó todo eso. ¿Sabe una cosa que vamos contando también fue la historia de los adoquines, la historia de las primeras calles de asfalto, la historia de la estación del ferrocarril? Para mí, la llegada del ferrocarril fue como la segunda fundación de San Antonio de Areco. Tremendo. La historia del molino harinero de don Giovanni Cervoni, la historia de la empresa Palmer y Pasaglia, la historia de la Liguria, que fueron las primeras industrias que son de el siglo XIX. Liguria, pastas. Pastas la Liguria, de don Di Lorenzi, Aldo Di Lorenzi. Di Lorenzi, que cerró hace muy poco. De Lorenzi, que cerró hace muy poco. Hace muy poquito. Sí. Hace 5 o 6 años cerró. Calle Alsina. Calle Alsina. Así que bueno, ahí vamos, Armando. Y eso también lo complemento con algunos libros publicados, que son también, que es reflejar esto por etapas de la historia. Tengo 4 de historia general, le vamos a hablar así. Uno que es sobre Aquiles Pasaglia, el radicalismo y su tiempo. Sí. Otro que se llama Peronistas, del Lescano Gorordo a don Carlos Tapia. Otro que se llama Acá pasó algo, que es el tiempo de la dictadura militar, Sí. en San Antonio de Areco, de la última, Sí. del proceso de reorganización nacional. Y uno que es sobre Beto Sorchili, ¿se acuerda de Beto? Beto, ¿cómo? Que se llama Cronología de un sueño efímero, pero que no está acá. No me di cuenta de traer. Tengo fotos. Sí, Beto, yo, sí. Ese se agotó. Bueno, están menos el Peronistas, están todos agotados los otros. Ediciones chicas, que lo fuimos vendiendo de manera particular, algunos en la librería La Siriarte. En la librería La Siriarte puede haber algún ejemplar de alguno de ellos, de Peronistas seguro. Se hizo difícil, Armando, porque cuando yo comencé a publicar enseguida nos agarró la pandemia. Pero bueno, hicimos algunas presentaciones de los libros. El de Aquiles Pasaglia lo hicimos en el auditorio de la UNSADA. Usted creo que fue. Sí, estuvo. Porque usted siempre va a mis presentaciones. Sí, yo te sigo. En la UNSADA. Muy lindo dar una charla ahí en ese auditorio. Es como tocar el cielo con las manos, digamos. ¿Algún material publicado por mí en años te ha servido? Todos. Te ha servido. Todos, absolutamente todos. El archivo de la Gaceta, de su etapa y del anterior, ¿sí? De la Gaceta. Y el archivo de Pregón es un material de un valor incalculable. Estaba tratando de acordar que lo tengo por ahí, pero en este momento se me da en la cabeza. El libro de Tito Domínguez. Claro. Él publicó Un hombre nuevo, una nueva Es un hombre nuevo, una nueva ocasión, que es un título maravilloso. Los debates que usted tenía con Domínguez, Armando. Sí, con Domínguez teníamos unos cruces. Sí, debates, pero eran muy respetuosos. Sí, vale, sí. De los dos, digamos, tenían posiciones... Bueno, vos lo tenés leído en... Sí, de ahí los repaso habitualmente, digamos, eran posiciones bastante enfrentadas muchas veces. Sí. O sea, puntos de vista muy diferentes, pero de la forma en que usted lo trataba el tema y de la forma en que Domínguez muchas veces respondía en su propio periódico, sí, pero eran de alto nivel intelectual. Si querés, polémicas. Polémicas, pero él se tomaba el trabajo de expresar su opinión también, para cotejarla con la suya. Así que bueno, Armando, está abierta la invitación para los que quieran asistir. Ajá. Los jueves a las 6 de la tarde. Vale la pena. Gratuitos. Digo yo. Son gratuitos, Armando. Yo voy a ir a espiar por ahí. Sí, cómo no. Chiche me dijo que va a ir. No, ella va a ir de seguidora. Que va a ir. Le interesa la historia. Son gratuitos. O sea, no hay que arancelar nada, no hay que pagar ningún arancel. No se toma asistencia, o sea que cuando la persona tiene otro compromiso, simplemente... Tenemos unos grupos en Areco. Salud gratuita, hospital, educación gratuita. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Así que bueno, jueves a las 6 de la tarde allá en Huiraldes y Ovén.
Vio que fue el primer lugar donde estuvo la Sí, universidad. sí, allá por el barrio. Justo a frente donde está la locomotora de la estación. Sí, ahí un poco más allá está el barrio, todo ese barrio que El todavía Papa el Francisco y el otro que Francisco. están construyendo. Héroes Y de ahí hubo Unidad. un proyecto de hospital Mm, que Un poco más, sí, que veremos algún día qué puede pasar. sigue pendiente el proyecto de hospital, porque sacar al hospital de la cercanía del río no es poco decir. No es poca cosa. Sí, sí. Vea, también acá en el curso de historia que estamos haciendo en la UNSADA y en los libros, también se puede construir una historia de la inundación. Ahí hemos armado una inundación de 1939, de 1959, de 1967, de 1980, que habían sido las más significativas antes de la de 2009. Si bien hubo un montón más, las consecuencias que esas tuvieron. A un año después de haberse inaugurado el Museo Ricardo Viraldes, en el 39 se inundó. Sí. Y estaba, donde hoy es el barrio, estaba la barraca de Juana Mespil, que también criaba ovejas, y en el Parque Crioso se criaban ovejas, y el agua, la inundación del río, las mató a todas, se ahogaron. Imagínense la magnitud de la inundación del año 1939. Están los documentos y todo. No sé, 84 años atrás. atrás. Y Porque es mi año de nacimiento. Por en eso. el 39 nació Armando, mire. Y hay una cosa muy linda, y si con esto le cierro y le agradezco mucho la invitación. Pudimos armar la historia de el monolito homenaje a Ricardo Viraldes, que está al pie del Puente Viejo. ¿Vio ese que parece como un obelisco de adoquines enorme que está del lado norte, bajando del Puente Viejo? Ahí ese monolito fue inaugurado en 1929. Y el primer homenaje a Ricardo Viraldes se lo hace el radicalismo. Ahí era intendente Fernando Speroni. Hicieron una comisión de vecinos para juntar los fondos y contrataron a un escultor de apellido Calderara, y él hizo ese monumento en homenaje a Ricardo Viraldes. Y lo inauguraron en octubre de 1929. Hicieron un acto de inauguración donde invitaron a las delegaciones de las escuelas, de las asociaciones de inmigrantes, que eran muchas, no solo la sociedad italiana y española, pero hubo un desfile de 250 paisanos. Imagínense, 1929, al pie del Puente Viejo, casi una década antes de que se inaugurara el museo y el Parque Crioso Ricardo Viraldes. Ahí, en ese homenaje a Ricardo, el escritor, un desfile de 250 paisanos. Era. Encabezado por Don Segundo Sombra. Nada menos. Nada más y nada menos. Y ese día fue que le pusieron el nombre de Camino Ricardo Viraldes, que todavía lo conserva. El Consejo Deliberante aprobó a ponerle el nombre Ricardo Viraldes. Imagínese usted lo que era el pueblo cruzando el río en esa época, hace 100 años atrás. Solamente estaba la pulpería La Blanqueada y alguna otra, creo que había un almacén de ramos generales por ahí también. Y el resto. Y no estaba el museo, no estaba el parque, no estaba el Tiro Federal. Hacía poco que se había inaugurado el puente Gabino Tapia, que se llamaba Puente Nuevo, le decían en ese momento. No estaba todavía el puente de la Ruta 8 era de tierra. Y ahí en 1929 se hace el primer homenaje con ese levante, ese monolito. Repetile a la gente cuándo son tus clases, qué días. Jueves a las 18 horas, de 18 a 20, 2 horas, en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, en la sede de Vieites y Oven, frente a la estación del ferrocarril. No es necesario, no hay que pagar un arancel, nada por el estilo. No hace falta tener secundario. Nada, solamente ganas de ir a compartir un rato, y tampoco de movida hace falta inscribirse, solamente ir, ver, y si le gusta, después se inscribe. Ajá. Es un lugar muy lindo, además, es un aula muy grande, muy cómoda, hay un grupo muy interesante, de gente muy conversadora, muy interesada y muy respetuosa. Estás haciendo unos perfiles. Sí, de a poco. De a poco. Contarle a la gente qué son esos perfiles. Conversaciones con
Sí, tenemos foto de perfil también. Son una serie de entrevistas que salen a través de Instagram y a través de YouTube, que es como una derivación del diario digital Días de Areco. Son entrevistas de fondo con distintos artistas o vecinos o músicos o políticos de San Antonio de Areco. Estamos viendo cómo lo podemos seguir afinando, pero bueno, hemos hecho algunas pruebas y han andado realmente bien. Tremendo. Bueno, Armando. Marcelo, muchas gracias. Un abrazo, Armando, como Hasta siempre. siempre. Muchas gracias. Muy linda la nota.